Bienvenidos a COSAVI Podcast, con la conducción de Yancy Torres. Cómo administrar tus remesas navideñas. Muchos salvadoreños están pendientes con papel y lápiz en mano para esa clave que durante años les envían sus familiares en el extranjero como forma de ayuda. Esa remesa que muchos ven como ilusión, pero que otros no están cuidando o sabiendo utilizar de manera adecuada ese dinero. Antes de que usted piense en qué lo va a gastar y se comprometa, déjenos asesorarle y darle algunas tips o claves para que usted pueda utilizar ese dinero de forma efectiva y que sepa aprovechar el sacrificio de sus seres queridos. Para eso tenemos un invitado especial y hoy nos va a compartir los secretos para administrar bien nuestras remesas navideñas. Bienvenido. Gracias, muy amable, aquí por la invitación y a sus órdenes a las preguntas o a la conversación que vamos a tener sobre cómo administrar las remesas. Sobre todo que en nuestro país sabemos que hay muchos hermanos lejanos que ven con ilusión poder apoyar a sus familiares en esta época y envían ese dinerito y la gente está a la expectativa, pero sabemos también que es una costumbre de nosotros pensar lo primero en qué lo vamos a gastar. Este es uno de los errores más comunes. Exactamente, Yancy. Lo que pasa es que, mira, no hay educación financiera para comenzar, ¿verdad? Entonces es importante orientar, digamos, al consumidor que cuando nosotros recibimos una remesa familiar, en primer lugar es importante saber, pues, el sacrificio que este familiar hace en los Estados Unidos para poder mandar una remesa. Sobre todo, es importante no caer en un consumo masivo. Es importante que la persona que está recibiendo esa remesa tenga claro, en primer lugar, una planificación financiera de sus ingresos y de sus egresos. De esa manera, esta persona podrá ver de qué manera lo invierte, es decir, y que le sea más productivo ese dinero que con sacrificio los hermanos pues, o las familiares se están enviando desde los Estados Unidos. Y priorizar, porque yo me imagino tantos gastos que hay para el próximo año, hay que pagar muchas veces colegiaturas, hay que pagar alquileres, hay que pagar, por ejemplo, algún tratamiento médico, pero las personas quizás ven este dinero como un regalo, y creo que sí es un regalo, pero no para saberlo mal utilizar, sino para aprovecharlo, saliendo muchas veces de los bancos, de los cajeros, pues las personas lo que hacen es lo que ven en las ferias, lo que ven en los centros comerciales, se van con la familia, entonces también no tienen una planificación, licenciado, de verdad, qué es lo primero, lo primordial y en qué lo voy a gastar. Entonces se gastan en cosas que al final queda lo más importante, las deudas o los compromisos más importantes, sin pagar o sin efectivo para poder cumplir con ello. Exactamente, es que tú has dicho una palabra clave, Yancy, y es planificación. En la planificación está lo que yo le llamo el keyword, es decir, la palabra clave. ¿Por qué? Porque las familias salvadoreñas deben planificar su situación financiera. Y es la única, digamos, tal vez no la única, pero una herramienta muy importante que se puede tener para también lo que tú dijiste, priorizar. Es necesario tener prioridades en ese gasto que se va a hacer, en esa salida de dinero. Y hay que recordar que la Navidad, si bien es cierto, es la mejor época del año y todo el mundo nos entusiasmamos definitivamente, ¿verdad? Con ese estreno, con ese par de zapatos nuevos, pero en las familias hay que recordar que también vienen gastos en enero, sí, que es la época escolar. Y desde ese punto de vista, las personas deben administrar su dinero, como yo lo acabo de decir, con cierta productividad, es decir, que le rinda y que no se caiga en un consumo masivo en el cual pues me gasto el dinero y después quedo, como decimos, de brazos cruzados. Y no solo la parte de los útiles escolares para los que pueden estar escuchando y diciendo, pero yo no tengo hijos, pero yo no tengo compromisos de esos. Sabemos que en enero también incrementan los precios muchas cosas, como la canasta básica, la gasolina, y todavía que sentimos enero eterno, porque como se da el aguinaldo en la segunda semana de diciembre, los familiares también mandan esta remesa mediados de diciembre, se lo gastan todo en las fiestas, viene 24, luego quedan 25, el 31. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya llegan a enero sin esos fondos y tienen que esperarse hasta el final, obviamente, para que les den el nuevo sueldo o para que el familiar les pueda también aportar a ellos. Se les olvida esa parte, podrían decir, no,
no, es que no tengo hijos, no tengo gastos de escuela, pero hay otros gastos. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que la planificación financiera no debe ser solo de corto plazo. La planificación financiera también tiene que ser de largo plazo. Y aunque las personas, como tú bien lo dices, no tienen, digamos, mayores compromisos de hijos, pero se debe planificar a largo plazo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un día pues vamos a llegar a la tercera edad, por decir algo, ¿verdad? Entonces también se debe ir guardando cierto dinero, y ahí está la clave, en el ahorro. El ahorro es muy importante, ¿sí? No tener esa situación de que hoy me lo gasto y mañana veo qué hago, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de utilizar bien ese dinero, y asumiendo que, si bien es cierto, es una remesa que se puede ver como un dinero extra, porque digamos la gran mayoría de familias tienen su aguinaldo, su salario, y ese dinero se vuelve, digamos, adicional. Entonces caemos en el error de que no visualizamos el futuro, y es importante el ahorro y la inversión para efectos de tener, por lo menos a largo plazo, una vejez pues más, digamos, más cómoda, ¿verdad? Una calidad de vida mejor. Y pasa también que durante muchos años hay familiares que apoyan a sus seres queridos aquí en el país, y esas personas ven esto como algo eterno, pero pasa una situación en la que toca regresar a este familiar, se siente cansado, ya no quiere estar allá y se termina. Entonces vienen a buscar qué han hecho sus familiares con ese dinero y no encuentran nada. Entonces también es decepcionante de cierta manera para ellos saber que su familia no supo orientar esos recursos a algo que valiera la pena. Hay que hablar también que no solo ese podcast va para la persona que recibe, sino quien envía, que muchas veces pone la idea en la cabeza de su familiar al decirle: te mando esto para que te compres el estreno, te mando esto para que salgas, para que lleves a comer, pero ya siembran esa idea en la cabeza de la persona que únicamente va para gasto. No le dicen para ahorrar, no le dicen cuidar el dinero. Entonces también hay que saber cómo la información que vamos a dar a estas personas. Sí, definitivamente. Por eso yo comencé esta digamos, orientación financiera diciendo que no tenemos educación financiera. Lamentablemente, todos los que hemos estudiado una carrera, por ejemplo, yo nunca recibí una materia que se llamara educación financiera, por decir algo. Cada quien lo hace a su manera, evidentemente. Y por eso este tipo de podcast, este tipo de conversaciones es bien útil para que las personas también sepan administrar su dinero, porque hay algo bien importante. El familiar que está en los Estados Unidos, Canadá o cualquier parte del mundo, porque no necesariamente nosotros tenemos de referencia a Estados Unidos, que obviamente es el mayor país de donde nos mandan las remesas, tenemos esa concepción de gasto, pero es importante que también ese dinero se vea en inversión. Y una forma de invertir es el ahorro. Es decir, el ahorro es el medio para poder invertir el día de mañana y no estar con una situación de consumismo de cortísimo plazo. Sí. Es importante definitivamente visualizar, es decir, pensar que, por ejemplo, ahorita la canasta básica está cara, se ha elevado, la inflación ha crecido y va a seguir creciendo de pronto, ¿verdad? No sabemos realmente, pero cada día se va haciendo esto más difícil, y por eso es importante que la familia salvadoreña tenga esa conciencia de decir: ok, voy a tener una planificación, un presupuesto familiar de mis ingresos y mis egresos, tomando la prioridad en esto. Si no pago una casa propia y tengo que alquilar, por ejemplo, o si no alquilo y pago una casa propia, al final es un ingreso que tenemos que cumplirlo. Y algo bien importante, enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, e hijas, cuál es la mejor manera de administrar el dinero. Y comenzando desde ahí, porque ya los pequeños tienen la idea que cuando llega la remesa le van a comprar el juguete para Navidad, van a salir, van a ir al parque. No lo ven como va a venir la remesa y lo tengo que guardar, o voy a comprar, por ejemplo, un puñado de dulces, una bolsa, y lo voy a ir a vender para duplicar ese dinero. O sea, ya la idea está en los más pequeños, en que cuando viene ese dinero significa gasto, significa placer, diversión. Entonces se me hace también importante hablar de ir dejando un poquito la vanidad de lado para poder hacer efectivo nuestros sueños y dejar los mitos y pasar a la realidad. Mucha gente piensa
24, 31, el estrenar, recibir el año con nueva ropa. La verdad, yo tengo muchos años sin estrenar y crecí con esa idea que todos los salvadoreños tenemos de sentirnos a veces menos por no estrenar. Pero cuando uno crece, realmente eso es lo de menos. Lo que uno más le importa es pasar el tiempo con las personas y puede ponerse usted cualquier ropa que ya se la hayan visto, que ya haya utilizado, y es realmente lo de menos. O sea, el vestir el traje más caro, los pantalones más caros, la falda más cara, no le va a hacer un año más próspero. Pero si usted, en cambio, utiliza ese dinero para ahorrar y para invertir, eso para mí sí que le va a prometer un cambio de vida. Definitivamente, fíjate que la vanidad juega un papel muy importante y muchas veces nosotros, creo que todos hemos pasado por esto, que decimos, es un gustito que me merezco, ¿verdad? Es un gustito que me lo he ganado. Sí, está bien, siempre y cuando se haga mesuradamente, es decir, siempre y cuando se haga pensando en que el dinero no es eterno. Y fíjate que tú mencionaste algo bien importante, ¿va? Nuestros familiares, digamos, están en los Estados Unidos, pero también ellos tienen una vida productiva en los Estados Unidos. Y esa remesa o esa inyección de dinero, digamos, adicional que yo pueda tener a un presupuesto no va a ser eterna. Es decir, tiene un tiempo determinado, ¿verdad? Porque estas personas ahorita, digamos, son productivas, en edades productivas. Y sí, de pronto con sacrificio mandan su dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá en El Salvador? Ser visionarios. Y por eso yo dije, educación financiera que también debe comenzar en el hogar con los pequeños. De decirles, mire, este dólar se lo manda a su tío, su tía, su papá, su mamá, pero sepa el valor de un dólar, que conozca el valor del dinero. Y a los hijos, evidentemente, si bien es cierto, en Navidad pues nos desbordamos por comprarles todo, pero no podemos darle todo a un hijo o a una hija sin enseñarle el valor del dinero. Y por eso es importante esa educación financiera de la que yo tanto insisto. Pero es que sí, yo he visto casos muy tristes de personas muy cercanas que, por ejemplo, reciben esta remesa para Navidad, se van a comprar los juguetes, luego se quedan sin ese dinero para inicio del año y están presionando a sus familiares con que no tengo para comprar los libros. Entonces no le enseñan tampoco a los niños, lo primero es el libro y después los juguetes, porque sí, la recreación es un derecho para todos, pero lo primero es estar conscientes y poner los pies sobre la tierra. ¿En qué lugar está mi economía? ¿Me puedo dar este lujo? ¿Qué es lujo? ¿Qué es necesidad? Hablemos también un punto importante que es saber decir no. No tenemos que ir a todas las reuniones que nos inviten, a todas las fiestas, a jugar el amigo secreto en todos lados con gente que a veces ni nos cae bien. Siento que es aprender a decir no cuando sabemos que no podemos cumplir y que probablemente por comprar ese regalo, por ir a esa fiesta, me voy a quedar sin mi pan con pollo del 24 o del 31. Lo primero es lo primero. Definitivamente, fíjate que aquí hay un punto importante y tú lo has tocado muy bien. Nosotros estamos propensos, ¿verdad?, al consumo. Somos una sociedad de consumo, definitivamente. Sí, en su gran mayoría. Nosotros vemos los centros comerciales, más para estas épocas, llenos de personas, ¿ya? Y el aprender a decir no es importante porque el decir sí a todo viene algo que se llama apariencia. Habemos muchas personas que quizás vivimos de apariencia, ¿verdad? Y la parte social. Esa parte social también hay que ser uno mesurado. Y como tú dices, aprender a decir no, hoy no puedo, o lo siento, no sé. Tal vez no dar una excusa, sino que tener los pies sobre la tierra realmente de cuál es mi presupuesto familiar, para qué me alcanza, ¿ya? Ahora, si a mí me alcanza para darme un gusto extra y decir sí a todo, pues qué bueno, digamos, pero tampoco es la idea. La idea es pensar que ese dinero se debe multiplicar. Y una forma es, repito, el ahorro, la inversión, cuidar ese dinero. Además, hay que tener en cuenta que hay imprevistos. Y los imprevistos son enfermedades, ¿verdad? Que muchas veces nosotros ni nos imaginamos que nos puede venir una enfermedad de un papá, de una mamá, de un hermano, etcétera, de un hijo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros necesitamos tener ese colchoncito financiero para poder hacerle frente a este tipo de gastos que no los hemos visualizado, no los vemos venir. Un accidente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿sí? Y entonces es donde nosotros podemos entrar en crisis financiera, ¿sí? O
pensemos en algo más, una pérdida de trabajo, ¿ya? Digamos que hay 2 sueldos, papá y mamá ganan, pero ¿qué pasa si uno de los dos se queda sin trabajo? Y yo no he administrado bien esa remesa que le han hecho llegar mis familiares para hacerla productiva. Es que al final también la Navidad, que es lo que estamos nosotros hablando, la remesa navideña de fin de año, estas fechas son de unión familiar. No necesita la gente estar saliendo con toda la familia de arriba para abajo. Los restaurantes a veces están muy llenos, están filas, horas y horas de espera. ¿Por qué no cocinar todos, compartir, recordar esas recetas que por años sus madres y abuelas pues les han compartido a ellos, disfrutar el momento, salir? Es que no todo es consumo, y el cariño al final no todo se demuestra en regalos que a veces a las personas ni les gustan, ni siquiera le atinan a las cosas que les gustan a las madres y dicen, y guardan. Y ellos ya no ven con ilusión esos regalos. O sea, a medida uno crece ya no ve esas cosas así con gran importancia. Se valora más el tiempo de la persona, y creo que para nuestros familiares en Estados Unidos el mayor tributo es saber hacer un buen uso con ese dinero que envían. Así que le agradecemos por haber compartido con nosotros un último consejo a nuestros amigos de cómo administrar estas remesas. Bueno, sí, claro, ¿verdad? Como acabamos de decir en esta entrevista, ser prudentes, ¿verdad? Ser prudentes en la buena administración de su dinero para que usted pues no se vea, digamos, en crisis financieras un día de estos. Así que los invitamos a que haga una planificación financiera y vea usted y planifique, tenga un presupuesto familiar donde le permita ver cuáles son sus egresos y cuáles son sus egresos a los cuales usted debe hacer un compromiso consciente y eficaz. Muchas gracias, licenciado. Así nos compartía toda esta información el licenciado Ricardo Trejo, asesor financiero. Y recuerde que nosotros estamos para atender también sus comentarios y opiniones respecto al tema en nuestras redes sociales. Búsquenos como COSAVI Ahorro y Crédito en YouTube, y también nos puede buscar en Spotify como COSAVI Podcast. Será hasta la próxima. Le invitamos a escucharnos cada martes con un nuevo programa a través de la plataforma de Spotify. Escúchalo además en nuestro canal de YouTube, COSAVI Ahorro y Crédito. Tu crecimiento es nuestro compromiso.